Contacto telefónico, vamos a hablar con Hernán Serrano. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires de Económicas, Neuromarketing, beneficios para empresas, métricas y demás. Él nos va a contar. Muy buenos días, Hernán. Muchísimas gracias por estos minutos con Café y Economía. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Ana, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? José, Nicolás, buen día también para ustedes. Bien, bien, Hernán. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Agradecido por la convocatoria. Bueno, ¿qué podemos nosotros saber de neuromarketing y qué pueden saber las empresas también? Tips o algún conocimiento sobre lo que es la disciplina en sí, que nos interesa mucho en estas épocas donde nosotros acá siempre charlamos de la divulgación de neurología, por ejemplo, y también estamos bastante enfocados en lo que es la innovación, el desarrollo y el cambio hacia el mejoramiento de las empresas. ¿Qué tenés para comentarnos al respecto? Bueno, siempre decimos, Nicolás, que el neuromarketing es una nueva disciplina para nuevas realidades. Y esto es fundamentalmente porque es una nueva área de la disciplina del marketing que se nutre de todas las investigaciones y de las técnicas que proponen las neurociencias. Vos sabés que desde hace algunos años el auge de las neurociencias con las nuevas tecnologías y la posibilidad de interpretar y estudiar el cerebro en tiempo real nos posibilitaron llegar a conclusiones muy interesantes. Y este cúmulo de conocimiento que proponen las neurociencias fueron aportando a diversas disciplinas. El marketing no quedó exento de eso, por supuesto, y entonces hoy tenemos la suerte de el área de incumbencia del marketing, que es fundamentalmente la investigación de mercados, o el desarrollo de productos, o el análisis de las comunicaciones empresariales, de productos, de servicios. Bueno, hacerlo a partir de esta información que nos brindan las neurociencias, ¿no? Claro. Entonces, digamos que podemos conocer un poquito más el cerebro de las personas en tanto consumidor para ir ganando posiciones en el mercado. Sí, en realidad lo que permite las neurociencias es estudiar el funcionamiento, la organización del sistema nervioso y en definitiva cómo se origina la conducta de los seres humanos. Y esto es algo que las empresas desde siempre están a la búsqueda, ¿no? De interpretar qué es lo que pasa con el comportamiento de esos consumidores, con el comportamiento de sus clientes, entender por qué las personas muchas veces se orientan en su consumo en el corto plazo, por qué a veces las personas cambian abruptamente de comportamiento, dejan de consumir de un día al otro algún producto o no, o son fieles consumidores y clientes de un producto o de un servicio. En definitiva, por qué a las personas les gusta tanto, no sé, pagar con tarjeta de crédito, por ejemplo. Claro. O, ¿Cómo es eso? O se endeudan. ¿Cómo es? Nosotros a veces charlamos sobre ese tema del pago con tarjeta. ¿Cómo es, Hernán? ¿Por qué nos gusta pagar con tarjeta? Bueno, en definitiva hay algunos estudios que demostraron que cuando los consumidores deciden pagar con el efectivo, es decir, con la plata, con el digamos, con el billete, se les activa un área del cerebro asociada a emociones tales como el miedo o el temor. Y cuando lo hacen con tarjetas de crédito o mediante otros medios de pago, a la redundancia, qué sé yo, medios de pago incluso por internet, no se le activa ese área. Lo más interesante que podemos rescatar de todas estas investigaciones que nos proponen las neurociencias es que el comportamiento de los consumidores y de los clientes es realmente apasionante porque muchas veces en las investigaciones características y clásicas, cuantitativas y cualitativas, que vos como sociólogo sabés muy bien, Nicolás, nosotros decimos algo, pero actuamos de otra manera. Claro. Y las neurociencias lo que permiten es ver esa parte no consciente que tenemos en el cerebro, realmente llegar a las emociones, ¿no? Muchas veces uno dice, no, a mí yo no tengo miedo o no me produce miedo, no sé, ver una víbora, y cuando estoy en el escáner, cuando estoy frente a la investigación de una imagen de resonancia magnética funcional, se me activan las áreas del miedo, se me activan las áreas del temor. Entonces, digamos que hay áreas del cerebro que actúan de manera no consciente, que nosotros no somos conscientes que actúan y que no nos dejan mentir. Y eso es lo lindo y lo bueno que podemos rescatar de estas nuevas tecnologías, ¿no?
Buen día, Hernán. José habla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, José. Un gusto. Justamente a partir de eso, creo que la parte más primitiva del cerebro es el hipotálamo, ¿no? Exactamente. El cerebro se analiza, digamos, el sistema nervioso es justamente el estudio en distintas capas, ¿no es cierto? Y del cerebro. Y hay distintas clasificaciones. Una de las clasificaciones tiene que ver con la cuestión evolutiva del cerebro. Ustedes saben que nosotros tenemos millones de años de evolución, digo nosotros los seres humanos tenemos millones de años de evolución, y el cerebro ha ido evolucionando en distintas etapas. La parte más primitiva de esa evolución del cerebro justamente es la zona que se llama cerebro antiguo, que es una zona en donde están las emociones y todo lo que tiene que ver con las cuestiones básicas, ¿sí? Comida, seguridad, sexo, que son casi impulsivas las decisiones que tomamos asociadas a esas cuestiones. Y es verdad, el hipotálamo es una de las áreas, digamos, que se activan en esta área primitiva del cerebro. Sí, y yo me acuerdo también, es decir, cómo las conductas que a veces uno tiene, ni siquiera las tiene de manera consciente. A propósito de esto que hablábamos recién, de que se mencionaba Nicolás, del hecho de pagar tarjeta con crédito o pagar con efectivo, porque justamente yo me acuerdo una anécdota de mi hija. En algún momento ella tenía 4 o 5 años, ¿no? Uh-huh. Y fuimos a un supermercado. Y en un momento ella quería una muñeca, una de esas Barbies, entonces le digo, bueno, no tengo plata encima. Bueno, entonces pagalo con tarjeta, que no gastas plata, dice. Bueno, se le activó la zona del miedo. Desde muy chiquitos configuramos, el cerebro está configurado lo que se llama con algún soft original, ¿no? Es difícil reformular todo ese soft, ¿no? En realidad hay algo muy interesante que tiene el cerebro, que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una de las áreas que las neurociencias hoy están trabajando muchísimo, porque ustedes saben que nosotros vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida neuronas, pero también se va regenerando. Y se saben por qué las perdemos, pero todavía no sabemos bien, o la ciencia no se pone de acuerdo bien por qué se van generando. Y la neuroplasticidad es esa capacidad que tiene el cerebro justamente de ir sufriendo pequeñas alteraciones incrementales en la estructura neuronal, que nos permiten ir tomando distintas decisiones a medida que pasan los años. Sí, Hernán, un punto. En algún momento leí que también se había detectado, bueno, lo publicaron los principales diarios, o sea que en ese sentido no tengo por qué dudarlo. Uh-huh. Se había detectado que había neuronas también en los intestinos y en el estómago. ¿Cómo influye eso? En realidad no hay neuronas, hay terminaciones, que sirven de información para los distintos estados o estadios de ese sistema nervioso de los que hablábamos recién. En este sentido, yo siempre, ustedes saben que soy docente de la Universidad de Buenos Aires y soy bastante meticuloso en la rigurosidad científica. En la rigurosidad científica, sí. Ustedes vieron que siempre los medios, en el afán de buscar las novedades y demás, siempre refritan algún tipo de paper de la Universidad de Michigan. Sí, siempre de la Universidad de Michigan. Decías, ¿no?, en tu clase que apareció un estudio que dice que las ballenas tienen cerebro mágico y todos los medios lo levantan, de la Universidad de Connecticut. Sí, exactamente. Bueno, está muy bien, ¿eh? En ese sentido, nosotros ahí en la UBA, por lo general, cada estudio, cada paper que analizamos y que difundimos y que proponemos en nuestros cursos, siempre tratamos de focalizarlo en función de saber quiénes son los autores, quiénes son los responsables de ese estudio. Lo que sí podemos decir que esto ya desde Paul Ekman, desde este psicólogo, fotógrafo que desarrolló las bases de un sistema de codificación facial. Ustedes saben que cuando nosotros estamos frente a un producto o cuando nosotros estamos frente a una toma de decisiones de un servicio o del consumo de algo, tenemos 40 músculos en la cara, y según los movimientos que hacemos en esos 40 músculos podemos determinar algún tipo de emociones que estamos sufriendo en ese momento, ¿no? Y esto es interesante porque hay un sistema de codificación facial que hace que nos faciliten las investigaciones de mercado, por ejemplo, en el punto de venta. Nosotros ponemos una cámara y podemos focalizar precisamente cuáles son los movimientos o esos micromovimientos que tienen en la
parte facial ese consumidor y podemos entender o podemos darnos cuenta si es de agrado el packaging, si le está pareciendo bien el precio, qué parte del producto está prestando mayor atención, cosas bastante interesantes para los marketineros y en definitiva para los gerentes de las empresas, ¿no? Tal cual. Bueno, un punto adicional. Acá tenemos dentro de la mesa a Hernán, a Ana justamente. Sí. Que ayer teníamos una discusión acerca del amor. Ella es una amante del amor y yo soy un poco más práctico. Entonces, ¿qué áreas del cerebro se activan con el amor? Uno lo puede interpretar como una ilusión óptica, porque si no, no se entiende porque uno ve lindo a alguien y después, 5 años después, no lo ve más lindo y se pelea, ¿no? No pasa por ver lindo, pasa por coincidir en un montón de planos, por cuidar al otro, por querer al otro. Bueno, hay algo muy interesante, José, Ana, que les quiero contar, y es que el amor nos hace ver todo más lindo. Y esto es fundamentalmente porque nuestro cerebro en actividad está generando distintos tipos de químicos que, bueno, a esta hora de la mañana no vamos a empezar a decir, pero que nos generan placer, que nos bañan algunas áreas del cerebro y nos generan placer. Por eso cuando uno está enamorado ve las cosas más lindas, tiene mayor predisposición para desarrollar actividades que a lo mejor no son gratificantes, y también hay unas áreas del cerebro que dejan de actuar cuando uno está enamorado. Y bueno, por eso tiene que ver un poco con lo que decía Ana, ¿no? Cuando uno está enamorado está de muchísima mejor predisposición para compartir la vida y diversas cuestiones con la persona que tiene ese sentimiento, ¿no? Cuando hablas de enamorado, ¿hablas también de cualquier tipo de felicidad o solamente es el sentimiento del amor? O sea, ¿una felicidad que tiene que ver con otra cosa también genera los mismos efectos? Mira, Nicolás, es muy buena tu pregunta, porque hace algún tiempo... No he preguntado yo, sino acá el compañero Ariel, que ¿qué tal? tengo a la derecha. Ariel. Y Buenos es una días. pregunta que está bastante interesante. Ariel, gracias por preguntar y buen día para vos también. El tema es así, Ariel, hace algunos años Martin Lindstrom, que fue uno de los primeros especialistas en marketing que se volcó hacia el neuromarketing, después tuvo algunos actos fallidos y justamente sobre eso quería comentarte, hizo algunos estudios de lo que pasaba con un teléfono muy importante, no voy a decir la marca por supuesto, del teléfono de la manzanita, pero todos se darán cuenta, y hizo algunas pruebas en imagen de resonancia magnética funcional y veía que las personas que utilizaban ese teléfono celular, cuando interactuaban con el mismo, se les prendía las mismas áreas, una área que se llama la ínsula, que está muy relacionada con el amor. Entonces decía que la gente que usaba ese teléfono celular estaba enamorada de su teléfono celular. Algunos otros estudios, fundamentalmente del otro lado del océano, en Holanda y en Bélgica, que están muy adelantados en el tema de las neurociencias aplicadas al marketing, empezaron a ser más meticulosos en esos estudios y se dieron cuenta que, o interpretaron mejor el área que se activaba del cerebro, y se dieron cuenta que la ínsula estaba relacionada no solamente con sentimientos de amor, sino con sentimientos básicos de protección y hasta de reacción ante el temor. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado cuando se hace la decodificación de los estudios. Y a lo que apuntabas vos, Ariel, precisamente, los sentimientos de bondad o de beneficio obviamente se exaltan ante las personas, pero también se pueden dar ante otras cuestiones, qué sé yo, lugares de origen o recuerdos o alguna interacción con algún elemento que uno tiene, alguna condición asociada a su infancia, así que es más amplio, claro, esa emoción, ¿no? Entonces no tendríamos que dejarnos seducir solamente por el concepto de love marks y de enamorar al cliente, sino que hay más cuestiones que vamos a tener que investigar y descubrir, por ejemplo, estudiando con Hernán en capacitarte de la UBA un poco de neuromarketing para comprender esta cuestión del temor, de la locación, del origen y de todo lo que nos hace tener el switch decisivo para comprar un producto. Exactamente, Nicolás. Es una área muy novel, muy nueva, se está desarrollando a pasos agigantados. Lo importante es que todas las empresas y las consultoras que están
en el mercado, fundamentalmente en la investigación de mercado, en el análisis del comportamiento del consumidor, ya entendieron que estas nuevas técnicas y tecnologías pueden ser de mucha utilidad y que podemos fundamentalmente interpretar qué es lo que pasa en el cerebro de nuestros consumidores a nivel no consciente. Bien. Excelente, Hernán. Seguimos charlando otro día, que está muy interesante el tema. ¿Cómo no, Nicolás? Bueno, muchísimas gracias por tu participación acá en Café y Economía. Ana, José, Nicolás, un gusto. Gracias por llamar. Igualmente. Ahí pasaba Hernán Serrano, profesor de la Universidad de Buenos Aires en Económicas. Neuromarketing es su especialidad.